No, pues vamos a seguir con las hepáticas. Vamos a cambiar de David Pues, segunda parte. y vamos a seguir dándole. Todo es tuyo, David. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿dónde está? Aquí. Bueno, pues me presento, yo también soy David y voy a hablar en este caso de las hepáticas foliosas. En primer lugar, bueno, por parte de los dos, agradecer que nos hayan invitado, ¿no?, a dar una charla en el BioBlitz del Biomaratón, ya que somos tremendos fans del Biomaratón, así que lo agradecemos mucho. Y bueno, espero que os haya gustado la charla de hepáticas talosas y ahora, bueno, pues tocan las foliosas, ¿no?, que no son para menos. Y bueno, siento volver a decepcionaros, no vamos a hablar de angiospermas, así que bueno, vamos a hablar de hepáticas foliosas. Pero primero os quería preguntar qué veis aquí, ¿no? Porque ya que la mayoría de gente que estamos aquí estáis concienciados con la ceguera vegetal y cómo hasta incluso dentro de la biología, pues las plantas pasan desapercibidas con respecto a otros grupos, pese a su importancia, su biomasa y demás. Sin embargo, dentro de las propias plantas, dentro de la propia botánica, los briófitos también pasan bastante desapercibidos. Por decirlo así, las plantas con flores son como los pájaros, ¿no?, dentro de la botánica. Pero es que dentro de los briófitos pasa lo mismo con los musgos, que se llevan la mayoría del protagonismo y las hepáticas están realmente infraestudiadas. Entonces, sí, debajo de este bonito pájaro, pues tenemos una frulania. Bueno, también os quería preguntar qué veis aquí, ¿no? Espero que por lo menos veáis una hepática talosa con mucho pelo, podríais incluso identificarla, y espero que también veáis por encima otra hepática, en este caso foliosa. Y es que muchas veces cuando estemos en el campo y arranquemos un trocito de cualquier planta realmente, muchas veces de algún briófito, vais a encontrar hepáticas foliosas y microhepáticas foliosas a tutiplén por todas partes, creciendo epífitas en otros organismos. Y realmente esto es lo que nos vamos a encontrar en el campo, ¿no? Un batiburrillo de cosas. Y a la hora de hacer fotos en Naturalis, siempre es recomendable que la última foto, por lo menos, sea así, ¿no? De el hábitat, cómo crece este organismo. Y si podéis, debéis hacer una foto más de cerca, ya sea con el macro del móvil o con la cámara normal del móvil. También venden lupas que se enganchan al móvil por internet o incluso con una lupa de campo normal, que también son muy baratas, la pones delante del móvil y se pueden hacer fotos realmente buenas que sirven para identificar incluso hasta nivel de especie. Entonces, si os encontráis este tipo de matas, no os asustéis. Aunque haya una biodiversidad increíble, si hacéis un poco de zoom y os paráis, podéis ver muchísimas cosas. Como veis aquí hay una talosa tipo una pelia y veis que crece, pues, ¿no?, una microhepática y podría haber realmente muchísimas más cosas, además del musgo que hay por aquí. Bien, y las hepáticas foliosas no son para menos, pues, por ejemplo, en las laurisilvas de Canarias, gran parte de las especies que tapizan los árboles de la laurisilva son hepáticas. Bien, entonces, ¿cómo es una hepática foliosa? Y diréis, David, a mí no me la cuelas, me acabas de meter aquí una talosa sencilla. Bien, pero es que para imaginarnos un poco, a grosso modo, la morfología de una hepática talosa sencilla, o sea, de una hepática foliosa, perdón, no habría más que meterle tijeretazo a una talosa sencilla y, pues, disolver esta lámina y quedarnos solo con el nervio central, ¿no?, entre comillas, y nos quedaríamos con esta morfología, un caulidio y con unos filidios. Esta es como el starter kit, ¿no?, la forma más básica de hepática foliosa. Y entonces vamos a ir viendo posibles derivaciones a partir de ellas y sobre todo nos vamos a centrar en los grupos más importantes que podemos encontrar en el campo. Bien, pues como ya he dicho, la forma básica, ¿no?, es encontrar los filidios agrupados en dos filas, pero no es la única forma. Un caso claro sería Sacollina viticulosa, que es una especie muy común de la que ya voy a hablar más adelante. Otro caso muy frecuente también y muy importante es cuando aparece el anfigastro, que es esta otra tercera fila de hojas que está siempre en la zona ventral. Entonces es muy importante que cuando veáis una hepática foliosa no os limitéis a simplemente verla
tal y como está. Coged un trocito o dadle la vuelta y mirándola desde abajo vais a ver que muchas tienen esta tercera fila de hojas que se llama anfigastro. Bien, todo esto y la tendencia general de este grupo es tener un aspecto aplanado, ya tengan 2 o 3 filas de hojas. Bien, como veréis, las hojas realmente es lo más importante para definir pues, los grandes grupos y los géneros que podemos encontrar. Y es que tienen una diversidad de formas increíble, desde simples hasta dentados, hasta laciniados y profusamente lobulados. Bien, además hay una situación extra en cuanto a los filidios dorsales y es que pueden estar conduplicados. ¿Qué significa estar conduplicado? Pues es una hoja que está girada. Es decir, que al girarla te quedan 2 lóbulos, uno dorsal y uno ventral. Al doblarla te puede quedar, mirándolo desde zona ventral, que es de donde lo estamos viendo, te puede quedar más cerca de ti el lóbulo pequeñito. O al contrario, te puede quedar más cerca de ti el lóbulo más grande, lo cual taparía el lóbulo dorsal pequeñito, ¿no? Pues hay hepáticas que son más de un tipo y hepáticas que son más de otro tipo, cuando tienen filidios conduplicados, claro. Bien, aquí lo veis, ¿no? En este ejemplo está viéndose en forma ventral y tenéis los lóbulos pequeños tapando a los grandes que están por detrás. Y aquí es completamente al revés, ya que los lóbulos lo estamos viendo en vista dorsal y los lóbulos grandes son los que están debajo, en la zona ventral, y los pequeñitos dorsales. Bien, antes de empezar, ¿no?, a meternos ahí con todas las especies y los grupos que os voy a hablar, pues enseñaros un poco fotos reales, ¿no? No solo dibujos. Pues aquí tenéis sacollina con hojas opuestas, con anfigastro, con las hojas simples. Aquí tenéis una porela, la cual, bueno, pues también tiene las hojas simples, pero si le dais la vuelta, aparece el anfigastro y estos pequeños lobulitos que veis aquí, que no son otra cosa que filidios conduplicados, con el lóbulo ventral pequeñito. Y luego, pues tenemos otro caso, ¿no? Este Diplophyllum lo estamos viendo en vista dorsal y veis aquí que hay unos lóbulos pequeñitos que quedan en la parte dorsal, mientras que lo grande es lo ventral. No hay más que darle la vuelta y ver que en vista ventral no se ven los lobulitos dorsales pequeños. Bien, también quería, bueno, pues hacer mención, ¿no?, a la reproducción sexual de las hepáticas foliosas, ya que sus arquegonios enteridios suelen aparecer protegidos por una serie de hojas que también son carácter taxonómico importante. Y una vez se fecundan, pues se desarrolla el esporofito, que es muy parecido al de las talosas sencillas. Bien, una vez esté madura y se abre, suelen tener muchas especies esta dehiscencia como en forma de cruz, lo cual lo cuento porque es bastante frecuente de encontrarse en el campo. ¿Veis? Aquí el saquito de hojas protectoras, ¿no?, el perianto, y aquí el esporofito naciendo y aquí abriéndose. Bien, entonces vamos a dividir las especies o los grupos de especies más fáciles de encontrar, ya que hay muchísimos. Las hepáticas foliosas son bastante más diversas que las talosas en la península y mucho más a nivel mundial. Además, las hepáticas talosas, o sea, las hepáticas foliosas se distribuyen sobre todo por las zonas tropicales, ya que requieren de muchísima humedad. Y en la península ibérica, pues las vamos a encontrar mucho en la zona eurosiberiana, mucho en Canarias y algunas veces en montañas mediterráneas. Bien, en primer lugar, vamos con la más difícil de todas, Aplomytrium hookerii. ¿Por qué es la más difícil de todas? Bueno, porque esta es la excepción, ¿vale? Esta no tiene simetría bilateral, ¿vale? Tiene simetría radial. Y esto se debe, ¿no?, a que es la hepática más cerca de la raíz del grupo marcantiofita, ¿no?, más cercana a los musgos, por decirlo así. Aquí la tenéis colocada con respecto al resto de las hepáticas. Bien, entonces me diréis, joder, pero es que esto se puede confundir con un musgo, ¿cómo lo diferencio? Bueno, pues muchos musgos tienen nervio y cuando hay nervio no puedes estar viendo una hepática, estás viendo claramente un musgo. Entonces es como la forma más fácil de distinguirlo. Si encuentras un musgo sin nervio que se le parece mucho, pues ánimo, porque tendrías que mirarla, coger muestra y mirarla más al microscopio.
Por cierto, esta especie está en la flora briofítica ibérica y solo está en la Sierra de Gredos, que se sepa, claro, porque todos estos grupos están muy infraestudiados, y la última vez que se vio fue hace 21 años. Así que, bueno, yo también propongo hacer una expedición para ir a buscarla, ¿no? Estaría bastante curioso. Bien, ya hemos visto el grupo 1, un grupo, una especie, muy fácil, chupada, las hepáticas foliosas. Bueno, ya veréis que se va a ir complicando un poco, pero bueno, vamos con el grupo 2, filidios laciniados. ¿A qué me refiero con filidios laciniados? Bien, pues a filidios tipo peluche, ¿no? Ya que van a estar profusamente divididos, formando estos haces de células unicelulares que se llaman lacinias, ¿no? Dan un aspecto súper peloso a la hepática, por eso a esta en concreto, que es como la más famosa de este grupo y la más fácil de encontrar, que pues, si os pasáis por las fragas de Ume, por ejemplo, lo vais a ver 100%, se llama Trichocolea tomentela. Esta es la apariencia que tiene en campo, ¿vale? Puede pasar desapercibida si no sabes que existe, porque, bueno, puede parecer un musgo pleurocárpico, pero no hay duda si la coges, porque la vas a espachurrar un poco y vas a ver que es esponjosa y si la miras a la lupa la vas a ver así, como llena de pelos. Es decir, ostras, qué cosa más rara, pero es que si la metes al microscopio ya realmente te vas a dar cuenta de lo subdivididas que están las hojas, ¿no? Hasta el nivel que pongo en este dibujo. Y la verdad es chulísima esta hepática, es de mis favoritas. Os recomiendo ir de excursión a Galicia o otras zonas de España a buscarla porque es increíble. Bueno, el grupo 2 también, una especie, aunque realmente hay más, ¿vale? Y el grupo 3 vamos con los filidios simples y opuestos, ¿vale? Ya os he hablado antes de Sacogyna vieticulosa y es la reina de este grupo, ¿no? Es la reina de las hojas simples y opuestas, ya que está por todas partes, sobre todo zona eurosiberiana, algo de montaña mediterránea y muy abundante también en Canarias. La forma de distinguirla con otras hepáticas de filidios simples y hojas opuestas es que tienen anfigastro, pero realmente vais a ver que con las siguientes no tienen ningún tipo de confusión, porque no se le parecen en nada. Entonces, esta es súper fácil de distinguir. Esta es nuevo registro para vuestro naturalista, para quien no la tenga ya, claro. Bien, otras especies, otros géneros de filidios simples y opuestos, pues tenemos a Gongilanthus y a Suzbaya. Vais a ver que tienen este aspecto como de acordeón o de cogollito, ¿no? Con hojas claramente opuestas, ¿vale? Y es muy fácil distinguirlas de Sacogyna. El problema, que entre ellas no es nada fácil distinguirlas. La suerte, pues que tienen una ecología con respecto al suelo diferenciada. Por un lado, Gongilanthus es calcífuga y por otro, Suzbaya es calcícola, por lo cual a Gongilanthus solo la vamos a encontrar en la zona azul de la península ibérica y a Suzbaya solo en la zona marrón. Bien, también mencionar que en cuanto a Sozbaya no hay observaciones en Innaturalis, así que eso no puede ser, hay que darle caña. Bien, os pongo un examen, como ha hecho David, ¿no? Y así, bueno, aprovecho a beber agua y a ver qué veis. Bien, pues espero que veáis más de una cosa, por lo menos, ¿no? Aquí tenéis una hepática talosa tipo Pelia y efectivamente encima está creciendo Trichocolea tomentela, la hepática osito de peluche. Vale, vamos con el grupo 4, los que tienen filidios simples, alternos e incubos. Aquí dices, ostras, te estás complicando ya, David, muchas cosas. ¿Incubo qué significa eso? Bueno, pues es un término bastante lioso, pero por suerte os traigo una regla mnemotécnica, ya que etimológicamente incubo viene de incubar y eso significa que las hojas mayores, las más grandes, las más antiguas, tapan, incuban a las hojas nuevas, más chiquititas, que se van generando en el ápice de la hepática. Y súcubo es lo contrario. Ya está, con que os acordáis de que incubo, las hojas mayores incuban a las pequeñas. Fin. Otra cosa que recomiendo más drástica es haceros un tatuaje, ¿no? que siempre viene bien para tenerlo de chuleta en el campo. Esto de incubo y súcubo también se puede ver en la inserción de las hojas, pero bueno, es un poquito más complicado. Bien,
La primera especie de la que os voy a hablar es Bazzania trilobata, ya que es la más común de su género en la península. Y esta es bastante característica, ya que lo primero es que los filidios tienen el ápice truncado y normalmente tridentado. Pero es que además de verse claramente aquí que las hojas los filidios son íncubos, pues veis que en campo tiene unas ramificaciones dicotómicas como con un caulidio muy bien definido, ¿no? Como se le ve rígido, mientras que las hojas como que decurren, caen así como en forma de tejadillo, ¿no? Entonces, cuando veis algo con esta pinta de tejadillo, estaréis probablemente ante una Bazzania, y si veis que tiene los 3 dientecitos, pues trilobata, ¿no? De ahí el epíteto. Se encuentra en el norte de la península y en Canarias. Bien, otro género que cumple estas mismas características es Calipogeia, que aquí diréis, ostras, pues se ve súper bien que es íncubo, qué bien, qué bien. Bueno, no es oro todo lo que reluce, ya que hay calipogeias que tienen las hojas muy separadas unas de otras y ver que es íncubo es realmente algo más complicado. Sin embargo, bueno, hay como maneras de distinguirlas. Además, las calipogeias pues suelen tener ramas propagulíferas que pueden recordar, ¿no?, a un esporofito, pero en verdad son ramas con muchísimas bolitas en la punta, lo que sería análogo a las lentejuelas de las lunarias, de que ha contado David antes. No dejarían de ser propágulos. Bien, os voy a hablar de la especie más común de Calipogeia en la península, que es Calipogeia arguta. Esta fea, que en verdad, si la miráis en microscopio, no me digáis que no es buenísima, que tiene las hojitas así muy separadas. Y bueno, el carácter clave es que en la punta de los filidios tiene 2 dientes, o yo los llamaría más bien mucrones, ya que son cortísimos, y la clave para esta especie es si son obtusos o no, es decir, si están más abiertos, si están más cerrados. Calipogeia arguta los tiene claramente abiertos. Entonces, bueno, es frecuente de ver esta hepática. Eso sí, es pequeñita y hay que echarle lupa y ganas. O se encuentra, vamos. Otra especie que llama más la atención es Calipogeia azurea, ¿no? Porque es que tiene este color azulado. ¿Y a qué se debe esto? Bien, pues es que tiene cuerpos oleíferos de color azul, lo cual es como una cosa rarísima. Además de que los cuerpos oleíferos es una apomorfía, es un invento de las hepáticas. Y hay gran variabilidad de formas, de tamaños y de colores incluso. Entonces, es un carácter taxonómico increíble. Sí es verdad que es de microscopio, pero en el caso de esta especie, que se vuelve de color azul, es ya otro nivel. Bien, vamos con el grupo 5, con filidios simples, alternos y súcubos. Diría que esto es de los más complicadillos, pero no, ya veréis que no es tanto. En primer lugar tenemos a Lophocolea videntata. Hay más especies de Lophocolea, pero videntata es con diferencia la más fácil de encontrar, por el norte sobre todo, y en Canarias pues se encuentra muchísimo. Recuerda un poco a Sacollina viticulosa. Lo que pasa es que las hojas ya no son opuestas, son alternas y además tienen 2 grandes dientes. No hay confusión, vaya. Tenemos otra de este grupo que es Heteroscyphus denticulatus, la cual tampoco tiene confusión y además tiene la chulada de que es un endemismo macaronésico que os recomiendo buscar por las laurisilvas. No es tan difícil de encontrar. Esta foto es mía, por ejemplo. Se diferencia muy bien porque tiene los filidios rectangulares, claramente rectangulares, y con muy poquitos dientes dispersos por el ápice. Bien, otros 2 géneros de este grupo, pues sería Plagioquila y Odontosquisma. Plagioquila tiene varias especies y no me voy a meter con ninguna en concreto, ya que son bastante difíciles de identificar. Sí que es verdad que Plagioquila también tienen un pico de biodiversidad en el trópico, hay una burrada de especies, pero bueno, la forma fácil de distinguirla en campo es ver estas mats, ¿no?, estas alfombrillas que forma, y si la veis, pues le metéis lupa, vais a ver que los filidios son alternos, que no tienen anfigastro, si la miráis por debajo, claro, esta foto es dorsal, pero lo que claramente la delata es todos los dientes que suelen tener en los filidios. Bien, por cierto, también está en Canarias, que no lo he puesto. Otro género un poquito más raro y difícil de ver es Odontosquisma, pero os he puesto esta especie aposta, Odontosquisma sphagni, ya que crece en turberas epífita de esfagnos.
y os recomiendo que la próxima vez que veáis una turbera os echéis al suelo o arranquéis un trocito de esfagno y la busquéis por encima, ya que es posible que la encontréis. Este género además se diferencia bien en lupa o en microscopio viendo el margen de la hoja, ya que como veis está como dobladito hacia arriba, es como si fuese el borde de un cuenco o de un bol. Bien, antes de ir con el tipo 7, el cual es complicadillo, un examen. ¿Qué veis aquí? Bueno, pues tenemos varias cosas. Tenemos un esfagno que está aquí puesto para liar porque no hay odontosquisma, o parece que no. Tenemos por aquí un musgo y tenemos por aquí una hepática, que efectivamente es Bazzania trilobata. Los filidios están cortados, no me sale la palabra, cortados por el ápice, truncados y con 3 dientecitos. Además, tiene la forma esta que os he dicho de tejadillo, ¿no? Como el caulidio rígido y las hojas como decurrentes hacia abajo. Y bueno, también hay aquí un pino, ¿no? Que no se me pase desapercibido. Bueno, nos metemos con las tipo Jungermannia. Estas son realmente complicadas. Hay un montón de especies realmente, pero no hay casi observaciones en Naturalis, ya que a la gente le da miedo. Y a mí antes también, pero bueno, yo recomiendo que intentemos todos representar la biodiversidad que realmente existe en estos grupos, ¿no? Y bueno, diréis, a mí no me la cuelas, David. Me acabas de poner un Gongilanthus, que es la que tiene las hojas opuestas tipo acordeón de antes. Y es verdad, efectivamente. Pero es que las tipo Jungermannia se parecen muchísimo a esto, pero las hojas en vez de ser opuestas es como si lo giras un poquito y son alternas. Esa es como la morfología base, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, tenemos gran variedad de formas dentro de este grupo. Así como, grosso modo, distinguir Jungermannia de otro género que es Nardia, pues que Nardia suele tener unos anfigastros bastante lanceolados, ¿no? Es la forma más fácil de distinguirlos. Bien, vamos con el grupo 7, los que tienen filidios simples y lobulados. Bien, tenemos más grupos de estos que os dejaré en el PDF colgado realmente para que os sirva de guía de campo, pero aquí solo voy a hablar de 2. De Lepidocia, en primer lugar, que, bueno, pues la podéis ver aquí epífita que tiene una pinta de lejos de musgo que te echa para atrás. Y incluso si te acercas un poco también, cuando te acercas un poco más ya dices, ¿qué es esto? Parece una porela rara, que es una hepática de la que vamos a hablar más adelante. Pero cuando le metes lupa es que no hay confusión. Están muy lobulados con 4 o 5 veces los filidios y la verdad es que es preciosa. O sea, yo recomiendo verla a la lupa. Está en Canarias, nosotros la hemos visto, por ejemplo, por las vueltas de Taganana, me parece. Y luego tenemos otro género, Lophocia, que tiene un montón de especies y es realmente bastante complicado. Una forma que podría haber de distinguirlas es que los filidios en la base de la hepática están bidentados y tienen 3, 4 lóbulos o dientes en los filidios que están más cerca del ápice. Otra cosa también es que tienen filidios gemíferos, es decir, si os acercáis, las hojitas están llenas de puntitos amarillos que no dejan de ser pues gemas de reproducción asexual. Bien, vamos con el grupo 8, ya casi para terminar, los que tienen filidios conduplicados y sin anfigastro. Lo he dividido en 2. Los que si lo miráis desde la zona ventral, el lóbulo es pequeño, o los que si lo miráis desde la zona ventral, el lóbulo es grande y taparía al pequeño. Entonces vamos con las primeras, las del lóbulo ventral pequeño. Aquí hay más géneros, pero bueno, os voy a hablar de rádula, concretamente de rádula complanata, ya que es la especie que se puede encontrar más distribuida y es más fácil de ver. Crece sobre todo epífita sobre cortezas y realmente es muy, muy distintiva, ¿no? Crece así como con esta pinta escuamiforme, pero es que si la despegáis, que os puede costar un poco, pero no tanto, pues vais a ver que no mentía, ¿no? Vais a ver que en vista ventral el lóbulo con duplicado es pequeñito. Bien, ahora vamos con el lado, o sea, con la contraparte, ¿no? El lóbulo ventral es grande. Bien, pues aquí tenemos Scapania, que hay muchísimas especies, ¿vale? Yo me voy a meter solo con undulata, que es la más típica de encontrar, y aunque las Scapanias
estén en diversidad de hábitats, yo undulata como que la mayoría de veces la he visto en un talud rezumante o sobre todo en creciendo sobre piedras con una corriente de un río por encima o por al lado. O sea, son muy, muy, muy dependientes de la humedad. Y es que si la vemos aquí, vemos claramente que el lóbulo ventral es el grande, ya que aquí la estamos viendo en vista dorsal, ¿vale? Y vemos pues cómo los lóbulos dorsales son pequeñitos en este caso. Algo similar ocurre en el Diprothyllum. Si lo miramos en vista dorsal, vamos a ver que hay unos lóbulos ventrales grandes que salen por debajo. Además tienen esta forma así tan alargada, ¿no? Es muy fácil de reconocer, pero la clave distintiva para reconocer a esta especie, que es chulísima, también es de mis favoritas, es Diplophilum albicans, y es que tiene un haz de células hialinas como si fuese un nervio. Pero, si recordáis, las hepáticas foliosas nunca tienen nervio, ¿vale? Así que esto realmente es una agrupación de células hialinas. Bien, vamos con el grupo 9, las que tienen filídeos con duplicados y con anfigastros. Vale, aquí tenemos en primer lugar a Flulania, que probablemente la hayáis visto, puede crecer en sitios muy húmedos teniendo este morfotipo o sobre cortezas también en zonas más secas o dependiendo de la época del año con este otro morfotipo. Si os acercáis un poco la veréis que tiene esta forma, pero lo claramente distintivo es el filidio con duplicado, ya que veis que aquí tiene anfigastro, aquí tiene pues el filidio normal y veis estos sacos raros. Bien, pues eso es el filidio que se ha conduplicado y el lóbulo ventral ha hecho forma de saco. ¿Por qué? Bueno, pues una de las posibles acepciones es que como esta hepática es epífita, pues la forma de adquirir nutrientes como nitrógeno es difícil, ¿no? Entonces, almacenan agua dentro de estos saquitos y hacen simbiosis con algunos animales como rotíferos. Entonces, se aprovechan de los desechos de estos mismos. Es decir, aquí, si cogéis frulanias a la lupa, y sobre todo en zonas húmedas, vais a ver que probablemente haya biodiversidad animal dentro de ellas. Bien, ¿cómo distinguir a algunas especies? Pues la más típica es Frulania tamaristi, que tiene una línea de ocelos en las hojas. Esto no son más que cuerpos oleíferos enormes dentro de células. Luego hay otras especies pues, que se pueden distinguir, aparte por la morfología de estas líneas de ocelos, pues por la forma que tienen también los filidios con duplicados, ya que pueden ser como sacos medio deshechos, como que no se han terminado de formar y así. Vale, otra especie con la que se puede confundir, que se parece un montón y es más rara de ver, es Júbula. Lo que pasa es que Júbula siempre tiene los filidios con duplicados de forma de casco y además estos pues pueden estar muchos deshechos, muchos no, pero lo carácter clave es que las hojas siempre están dentaditas. Y de esta especie, que solo hay una en la península, no hay observaciones en Naturalis, así que pues también no lo podemos permitir, esto no puede ser. Vale, y por último os hablo de Porela, que es como la hermana mayor de Flurania, ¿no? Tiene como un poco una pinta parecida. ¿Qué pasa? Que a lo bestia, ¿no? Es un poquito más grande. Si os acercáis tiene esta pinta, pero si le dais la vuelta ya no la podéis confundir con una Frulania porque además de tener anfigastro, igual que Frulania, el filidio con duplicado es normal, ya no tiene forma de saco ni nada por el estilo. Y bueno, si os acordáis de esta foto que os puse al principio, pues sí, Porela es una de las especies que domina el tapiz de los árboles de la laurisilva en Canarias. Y bueno, el último grupo en el cual no me voy a meter y solo menciono 3 géneros y realmente hay muchos más y de los otros grupos también hay más géneros que no hemos tocado, pero sí una pincelada general a lo más fácil de encontrar en el campo, pues aquí vais a ver que hay una gran diversidad de microhepáticas, ¿no? También no hay que hacerles feos porque son chulísimas, lo que pasa es que hay que verlas muy bien a la lupa y tienen también una biodiversidad increíble. Entonces yo pues recomiendo intentar echarles alguna foto de cerca y que pues en Innaturalis quizás alguien sepa llegar, ¿no? O tú mismo quizás, porque vamos a dejar recursos aquí para que podáis ir más allá de esta charla en campo. Entonces, otro examen, bueno, voy a ir rapidito, ¿vale?
pues sí, me tendréis que decir, ¿no?, que son estas hepáticas que nos llevan acompañando aquí toda la presentación. Bueno, pues aquí tenemos una frulania, que de hecho creo que es la que estaba puesta en la foto de la especie, me parece, o muy parecida. Y aquí tenéis una plagioquila con las hojas alternas y dentaditas. Bien, vamos a hacer un ranking, ¿no? Los típicos estos que se hacen en TikTok de posibles confusiones de peor a mejor, ¿vale? La primera vais a ver que son un poco chorras, ¿no? Quizá alguien podría confundir una hepática foliosa con un bicho que no se mueve, realmente no. Con algo que se pueda parecer a una planta, realmente tampoco. Con una planta flagelada, con un helecho, por ejemplo, bueno, pues podría llegar a entenderlo, pero la verdad es que tampoco. Con una hepática talosa, después de lo que os ha contado David, espero que tampoco. La verdad es que no se parecen como un huevo a una castaña. Luego ya llegamos a lo peliagudo, con un musgo. ¿Se podría confundir con algún musgo? Sí, y quizá más que con uno acrocárpico, con alguno pleurocárpico, pero acordaos bien de que si tiene nervio es un musgo, ¿vale? Las hepáticas nunca tienen nervio. Entonces, bueno, se podría confundir con un plagiomnium, con una exertoteca, con un fisides, pero bueno, acordaos de lo del nervio. El siguiente caso de confusión podría ser una selaginela, que es un licófito, un helecho, pero este tampoco realmente tiene confusión, ya que aunque pueda parecer que tiene alfigastros así, cosas similares, realmente tiene nervio, ¿vale? También, y si la tocáis vais a ver que es rígido, no tiene nada que ver con un briófito, además es como un brillo muy lustroso, nada que ver, así que bueno, se puede confundir, pero no tanto. Y por último, el top pues podría ser este musgo que está en la flora briofítica ibérica, que llega a tener hasta anfigastro, ¿vale? Y se llama así también ese grupo de musgos. Pero por suerte solo hay una población alóctona en un parque de Portugal, así que no vais a confundir con ella y además tiene nervio, así que imposible. Vale, así que bueno, aquí recapitulamos un poco todo. Y por último voy a hablar de la posición filogenética de las hepáticas. Aquí tenéis todos los grandes linajes y, aunque os parezca mentira, os hemos hablado de prácticamente todos. Y bueno, destacar básicamente que las talosas complejas es el único morfotipo de los que hemos contado que es monofilético realmente, ya que si os vais a las talosas simples vais a ver que son parafiléticas, lo mismo en el conjunto de las talosas y lo mismo con las foliosas. Bien, así que muchas gracias por vuestra atención y también os quiero decir que en nuestras redes sociales vamos a colgar nuestras presentaciones para quien le pueda servir como una pequeña guía de introducción a las hepáticas en el campo, pues bienvenido sea. Y vais a tener esta última diapositiva que son links al Handbook de Hepáticas, que es el libro en el que hemos sacado muchas de las ilustraciones que salen en la presentación y cómo hay claves para distinguir todas las hepáticas de la península. Y es gratuito el PDF, vaya. Luego tenéis cartografía de briófitos de la península ibérica y Baleares, donde podéis ver la distribución de muchas especies. No están todas, pero sí que hay una buena representación. Y por último, fundamental, Biota, es la base de datos de especies de Canarias, que la verdad es que está curradísima, no le hacen las cosas nada, tienen ahí todas las especies de hepáticas bien representadas. Así que muchas gracias. ¿Y alguna pregunta? David, muchas gracias por la presentación, ha sido espectacular, la verdad. No queríamos cortarte porque estábamos disfrutando mucho, pero vamos con bastante retraso, así que si no te importa dejamos las preguntas para el final. Perfecto. Muchas gracias a los dos, creo que habéis dejado el nivel muy alto los briólogos y nos vais a hacer salir a más de uno de la ceguera vegetal que tiene este grupo de organismos, a mí incluida.